Pues bueno, muy buenos días, sean bienvenidos a la Escuela Libre de Derecho y en especial al diplomado sobre el nuevo marco constitucional y legal en derechos humanos y amparo. Vamos a dar inicio porque, bueno, pues les habíamos dicho que puntualmente, porque además el doctor nos quiso acompañar, la verdad es que muy gentilmente, tiene otro compromiso importante. Estaba marcado en su programa que vendría el doctor Raúl Plasencia, desafortunadamente él pues por temas de trabajo no nos puede acompañar, pero bueno, estará más que bien representado. Quiero presentarles al doctor Javier Sepúlveda Ahmed. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo también por la UNAM, licenciado en Derecho con mención honorífica también por la UNAM. Como experiencia se ha desarrollado como director general del Centro Nacional de Derechos Humanos, dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente se desempeña en ese cargo. Ha sido director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido consultor jurídico legislativo del Senado de la República y consultoría jurídica legislativa, y anteriormente se desempeñaba como abogado litigante. Nos acompaña también como parte de nuestro público y en representación del rector, que tampoco pudo estar aquí, que envió sus saludos, el doctor José Manuel Villalpando César, que es secretario académico de la escuela. Los dejo en compañía del doctor Sepúlveda. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre del doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es para mí un gusto presentarme en esta honorable escuela, a la cual le tenemos aprecio y respeto. Doy un saludo a nuestro amigo Fauzi Handa, rector de la misma. Doctor Villalpando, muy buenos días y muchas gracias por esta honorable invitación que nos reúne el día de hoy en un diplomado en donde actualmente es muy importante la materia sobre derechos humanos. Quisiera basar mi exposición en 4 puntos, dando una breve introducción de qué son los derechos humanos en México y cuál es la importancia para aterrizar la misma en la reforma constitucional que fue y es de suma trascendencia en nuestro país. Los derechos humanos en México es una materia sumamente relevante que no hay día en donde todos ustedes escuchen en radio, televisión, internet, redes sociales la palabra derechos humanos. Cuando yo estudié hace muchos años, honrosamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo llevaba una materia, como estoy seguro que muchos de los aquí presentes la llevamos, que se intitulaba Garantías Individuales. Bueno, muy bien, garantías individuales, a veces eran garantías individuales y amparo, o a veces solamente garantías individuales y posteriormente otro curso de amparo. En ese tiempo, la tendencia mundial del respeto a los derechos humanos en muchos de los países ya se tenía contemplada. Posteriormente
México, gracias a una reforma que podemos calificar sin lugar a dudas como la reforma más trascendente en materia de derechos humanos desde 1917 a la fecha. ¿Por qué digo lo anterior? Reformar 11 artículos de nuestra Constitución Federal no fue tarea fácil. Y les comparto la siguiente experiencia. Un servidor, cuando tuve el gusto de trabajar en el Senado de la República, verifiqué que existían alrededor de 11 iniciativas de distintos grupos parlamentarios sobre la reforma en materia de derechos humanos. Estas 11 iniciativas se conjuntó, se aglutinó en una sola. Como ustedes conocen el procedimiento legislativo, de esa manera la reforma era muy grande. Nosotros desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto el presidente de la misma como un servidor que fuimos impulsores de la reforma, deseábamos que en nuestra Constitución Federal fueran reconocidos los derechos humanos que otorgaba la misma. ¿Y por qué digo lo anterior? Porque modificar 11 artículos de la Constitución fue verdaderamente una labor ardua, en donde afortunadamente el presidente de la República, en un acto solemne, firma la reforma el 10 de junio del 2011, la cual al día de hoy, 23 meses después de su publicación y a 28 días de cumplir su segundo aniversario, todavía falta mucho por hacer. Suponer que en un Estado puedan sustraerse los derechos humanos es totalmente inadmisible. Ustedes han visto cómo diario la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncia sobre los temas actuales. Y les doy 2 ejemplos que acaban de suceder hace unos días. El primero, en donde un grupo de personas ingresa al aeropuerto de la Ciudad de México, provenientes del extranjero, a dar unas pláticas y unas conferencias sobre el respeto a los derechos humanos, y los agentes del Instituto Nacional de Migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las retienen, las separan en un cuarto especial durante varias horas, alegando en donde su pasaporte y su nombre no coincidía con el estado físico de las personas. Yo les pregunto, ¿acaso esto no es discriminación? Cuando en nuestro país el respeto a los derechos humanos está plasmado en nuestra Constitución, en el artículo primero, título primero de la misma. El presidente, acto seguido, de acuerdo a sus facultades, solicita que se investigue de oficio la violación a los derechos humanos de estas ciudadanas extranjeras. Otro ejemplo, la explosión desgraciadamente de pérdida de vidas de la pipa la semana pasada en el Estado de México. ¿Por qué comento esto? Porque diario hay eventos en donde la Comisión Nacional está presente. Pero más allá de esto, el respeto a los derechos humanos de todos los que habitamos en una sociedad está plasmado en nuestra Constitución. Por eso decía, no se pueden violar los derechos humanos por una sencilla razón. Cuando se violan los derechos humanos, se está violando la Constitución. Así de sencillo y así de complejo.
La Constitución establece el respeto absoluto a los derechos humanos. Si una autoridad no respeta los mismos, está violando la Constitución. Y suponer que en un Estado de derecho se violan los derechos humanos, por supuesto que no es cosa menor. El primer punto al que quiero hacer referencia es precisamente la profundidad de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. A través del Diario Oficial de la Federación se puede consultar la misma del 10 de junio del 2011 o actualmente en nuestras constituciones vigentes, en donde se reforman 11 artículos y voy a hacer una muy breve referencia a cada uno de ellos. Modificación de garantías individuales a derechos humanos. Artículo primero de nuestra Constitución, título primero, capítulo primero. Para que el Congreso de la Unión modificara este artículo al que estoy haciendo referencia, créanme que los debates legislativos fueron sumamente arduos. ¿Por qué modificar el artículo primero de nuestra Constitución Federal? Garantías individuales a derechos humanos. Precisamente ahí radica la importancia del artículo. La tendencia mundial, y México en este aspecto no se ha quedado atrás, es el respeto a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal de la República. Incorporación de un lenguaje neutral, cambio de individuo a persona, artículo primero y 102, apartado B. Y aquí les voy a comentar y me voy a detener un momento en lo siguiente. En el Congreso de la Unión se decía, y muchas organizaciones comentaban, cambio de individuo a persona, y decían, es que individuo es una palabra masculina porque termina en O, y persona es una palabra femenina porque termina en A. Vamos a buscar una palabra que no sea ni masculina ni femenina. Entonces, esto verdaderamente, lo digo de manera muy respetuosa, convencer a los señores legisladores para que una palabra fuera modificada fue una tarea muy complicada. Ya se imaginarán los demás artículos de la Constitución y ahorita a los cuales voy a hacer referencia. Modificación de otorgar a reconocer. No es que la Constitución por sí sola nos otorgue. La Constitución reconoce. La mayoría de los países tienen en su Constitución un catálogo de cuáles son los derechos más importantes que han surgido y han luchado en toda la historia de ese país. Ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una constitución pequeña, es una constitución en donde no ha tenido desde su creación, vigencia, tantas modificaciones como la nuestra, y precisamente la Constitución otorga esos derechos. Yo recuerdo, y vuelvo a hacer referencia a mis clases, que nosotros aprendimos que las garantías individuales estaban del artículo 1 al 29. ¿Verdaderamente esto sigue así? Ha cambiado, claro. El derecho es una ciencia jurídica que cambia diario con los acontecimientos de nuestro país. Incorporación de protección en tratados internacionales. Sigo en el artículo primero. La incorporación de tratados, como todos sabemos, los tratados internacionales, para que en México fueran válidos,
tenían que ser aprobados por el Senado de la República. ¿Ustedes saben cuántos tratados internacionales o pactos o documentos derivados de la reforma ahora México, ministros, magistrados, jueces, juzgadores, litigantes, tienen que tomar en cuenta? Son muchísimos. Y precisamente cuando un juzgador emite su resolución, tiene que hacer referencia a los tratados internacionales, del respeto a los derechos humanos, en donde México ya es parte. Sigo con el artículo primero, incorporación al principio pro persone. Este principio, es decir, lo más importante para la Constitución, para la reforma en derechos humanos, es la persona en sí. Y estamos hablando, como comentaba hace un momento, del cambio de individuo a persona. Incorporación de obligaciones de toda autoridad, ojo, toda autoridad, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Hago una pausa. Toda autoridad, promover, respeto a los derechos humanos, proteger y garantizar. Yo pregunto, derivado de los ejemplos que les acabo de mencionar, y podemos mencionar muchos ejemplos, ¿ustedes creen que las autoridades con este tipo de actos promueven y respetan los derechos humanos? ¿Van a proteger y van a garantizar los mismos? Y dice el artículo primero, prevenir, investigar, sancionar y reparar. ¿Cómo se va a prevenir la violación a los derechos humanos? ¿Cómo se van a investigar los mismos? ¿Cómo se van a sancionar? Y en términos jurídicos, ¿cómo se van a reparar? Simplemente estas 8 palabras ha implicado que la Comisión Nacional tenga un trabajo excesivo, gracias a que las personas cada día acuden más con nosotros y derivado de que las autoridades cada día violan más derechos humanos. Por eso nosotros lo hemos dicho, somos muy incómodos para las autoridades, pero nosotros estamos para ayudar a las personas y para que las autoridades cumplan con su trabajo. Cuando una autoridad acepta un cargo, es una responsabilidad, y ahí es donde la Comisión Nacional entra. Nuestra materia es el incumplimiento. Incorporación de principios de derechos humanos, tales como, seguimos con el artículo primero, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo dice la Constitución. Verdaderamente, derivado de lo que estamos comentando hace un momento, después de 23 meses, estas 8 palabras, más las 4 que acabo de decir, se han tomado en consideración por parte de las autoridades. Incorporación de la prohibición de la discriminación por preferencias sexuales. Podríamos detenernos toda la mañana para que yo les platicara
el diario de debates del Congreso de la Unión en este punto. Verdaderamente fue un tema sumamente complejo y complicado. Preferencias sexuales en nuestro país. ¿Por qué? Porque pues en el Congreso están representados las fuerzas políticas y todas las ideologías del país. ¿Se imaginan convencer a los 500 diputados y a los 128 senadores para que esta reforma pudiera llevarse a cabo? Artículo 3, un punto fundamental para la Comisión Nacional: educación y derechos humanos. Todo lo que hemos venido comentando se basa en un principio fundamental: educación. Educación por parte de nuestras autoridades, educación de los funcionarios, educación de los abogados. Por eso espacios como este, en este diplomado, son muy importantes sobre la educación en derechos humanos. Mientras México, nuestro gran país, no tengamos autoridades educadas en materia de derechos humanos, va a ser muy complicado que se respeten como lo que hemos comentado. En una ocasión una autoridad me comentaba: doctor, es que yo no sabía que esto estaba prohibido por la ley. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Las autoridades violan derechos humanos por desconocimiento. ¿Qué ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Estamos promoviendo a través del presidente y del gobierno federal que los libros de texto de nuestros hijos, a partir de la educación primaria, contengan un apartado, una materia especial que se llame Educación en Derechos Humanos. Si el día de mañana nuestros niños, que van a ser los futuros funcionarios de nuestro país, están educados en la materia de derechos humanos, yo les aseguro que vamos a tener mejores autoridades que cumplan bien su función. Es la única forma de seguir adelante en un país que tanto lo necesita como el nuestro. Estoy seguro que muchos de los jóvenes aquí presentes que fueron egresados de esta honorable escuela, cuando se enfrentan en su trabajo y ven la clase de injusticias que se da en un procedimiento, vamos a suponer, y pongo un ejemplo, materia penal. Materia penal, integración de la averiguación previa, resulta que las pruebas no son fehacientes para proceder a la integración de la misma y proceder a una consignación. ¿Qué ha sucedido con los últimos casos de hace unas semanas de la Procuraduría General de la República? Al tener la falta de elementos, no se puede proceder. Yo pregunto, ¿se acuerdan ustedes de la película Presunto Culpable? ¿Se imaginan cuántos casos tiene la Comisión Nacional similares o parecidos a este? ¿Y qué pasa cuando esto se le sucede a una persona, a un familiar, a un amigo, a un conocido, y después de 5 años se le dice: señor, señora, le pedimos una disculpa por lo cometido? ¿Es violación de derechos humanos? ¿De su vida? ¿Cuánto tiempo dejó de pasar esta persona con sus hijos, con su familia? Y me da mucha pena decirlo, pero cada día los números van en aumento. El artículo 11 de nuestra Constitución maneja la misma reforma: incorporación de asilo
y refugio. El artículo 15, control previo de tratados internacionales. El artículo 18, reinserción social y derechos humanos, ustedes recordarán, readaptación, reinserción. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el año pasado, está en la página de la institución, lo pueden consultar, emitió un informe sobre la calidad de los servicios en los reclusorios del país. El 50% de los mismos, quienes los controlan, no son las autoridades, precisamente son los grupos internos que manejan el reclusorio. Hubo lugares en donde la Comisión Nacional quiso entrar para levantar el informe, para llegar a la conclusión, y hubo centros de readaptación social que no pudimos entrar. ¿Se imaginan de lo que estamos hablando? Nada más de una materia penal en relación a la reinserción social de las personas que son privadas de su vida por algún delito. El artículo 29, un artículo muy interesante, muy histórico, modificación respecto a la restricción y suspensión de derechos. Es decir, la incorporación de ese núcleo de derechos. Ustedes recordarán la suspensión de garantías individuales. Ahora, el núcleo duro de derechos es el que se protege para que no se vean afectados o no se vulneren o no se restrinjan. Artículo 33. Incorporación del debido proceso en la expulsión de un extranjero. Artículo 89. Política exterior y derechos humanos. Claro, en relación con los tratados internacionales. Artículo 102, apartado B. ¿Cuáles fueron? Las voy a mencionar muy brevemente, las reformas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un punto muy importante, comparecencia de autoridades por incumplimiento de recomendaciones. Antes las recomendaciones se quedaban, como ustedes saben, antes de la reforma, en eso, es decir, en recomendaciones. A raíz de la reforma, el presidente de la Comisión Nacional tiene la facultad de enviar al Senado de la República la petición para que el funcionario público que no aceptó la recomendación acuda ante el Senado de la República para que funde y motive su negativa. De igual forma, esto se traslada a los estados de nuestra República. Si a juicio del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, la autoridad local no cumple, el Congreso local puede citar al funcionario para que funde y motive por qué no cumplió. Déjenme les comento que el presidente de la comisión ya ejerció esta facultad precisamente en contra de funcionarios que no aceptaron las recomendaciones. Pero voy más allá. No se trata de aceptar una recomendación o no, es un incumplimiento en contra de la sociedad. Son autoridades. Como yo decía hace un momento, no se está cumpliendo con lo que la sociedad debe de ser respetada. Se está violando la Constitución. Precisamente por eso es una exhibición del funcionario al no fundamentar y no cumplir con la recomendación que la comisión ha elaborado, y les comparto lo siguiente en base a mi experiencia. Cuando el presidente de la comisión firma una recomendación, es una investigación en ocasiones a veces de años, en donde los expedientes son debidamente fundados, integrados. Y les doy un ejemplo.
Nosotros tenemos los mismos expedientes que la Procuraduría General de la República. Ojo, quien consigna son ellos. Nosotros solamente vemos si los derechos humanos no son violados durante el procedimiento. Inclusión de competencia o de materia laboral para la Comisión Nacional. Anteriormente nuestra Constitución nos comentaba y decía que existía la prohibición en 3 materias: laborales, jurisdiccionales y electorales. Actualmente no podemos conocer de asuntos jurisdiccionales, es decir, del Poder Judicial de la Federación, y asuntos electorales. Para eso están encargados otras áreas. ¿Y por qué laborales sí? Yo les pongo un ejemplo. Una persona trabaja para una dependencia, es despedida, lleva a cabo el juicio en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el tribunal condena a la dependencia, a la reinstalación, salarios caídos y pagos. No hay forma de que el tribunal obligue a la autoridad para que cumpla con ese laudo. Pregunto, cuando acuden con nosotros los trabajadores y nos dicen: fui despedido hace 4 años, llevé el juicio ante el tribunal, aquí está mi sentencia y ahora no puedo hacer nada porque no me quieren pagar lo que se me adeuda o se me debe, de acuerdo a lo que dice un laudo del tribunal. Pregunto, ¿será violatorio de derechos humanos que una autoridad no proceda al pago lo que dice un laudo de una autoridad? Y si yo les platico que del año pasado a la fecha simplemente las cuestiones laborales nos han aumentado en un 100%. Sobre todo de este tipo de casos. Autonomía de organismos estatales. La Comisión Nacional es un organismo público autónomo. Los organismos estatales son organismos locales autónomos. Es decir, no dependen de ningún poder. Y eso es muy importante porque al no depender de ningún poder, ni del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, precisamente ahí radica su fuerza, en que son autónomos. Y sus decisiones, las recomendaciones, pues obviamente son inatacables. Elección por consulta pública. Actualmente tanto el presidente de la Comisión Nacional como los presidentes de comisiones estatales son elegidos por medio de una consulta pública, claro, Comisión Nacional, Senado de la República, comisiones estatales, Congreso local. Conocimiento de violaciones graves. Este es un punto fundamental. Anteriormente, nuestro artículo 97 constitucional señalaba, como todos sabemos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente era la única encargada de conocer de violaciones graves a derechos humanos. Actualmente la comisión lo tiene y les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan del caso de la guardería ABC en el estado de Sonora? Yo pregunto, ¿será una violación grave? Hasta el día de hoy, después de los años que han pasado, hasta el día de hoy, todavía las familias de los niños siguen esperando indemnización por parte del gobierno local. La Comisión Nacional se pronunció a través de una recomendación que es pública y está en la página y la pueden consultar. Un último punto, las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad plasmadas en nuestra Constitución, la Comisión Nacional puede proceder en contra de ellas a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les doy un ejemplo.
Hace un par de años, el gobierno del Distrito Federal emitió una modificación a un artículo en una ley en donde decía que ciertos presos privados de su libertad podían proceder a adquirir un brazalete, reuniendo ciertas condiciones. Hasta ahí suena bien. El problema es de que el brazalete tenía un costo de 18,000 pesos. Yo pregunto, ¿cuántas personas creen que están privadas de su libertad que pueden pagar 18,000 pesos para adquirir un brazalete? ¿Qué hizo la Comisión Nacional? Nosotros tenemos 30 días, de acuerdo a nuestra legislación, para que una vez que sea publicada la reforma, la Comisión Nacional interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. Entonces hay que conseguir el decreto, la Gaceta, hay que preparar la acción, hay que presentarla ante la Suprema Corte y, curiosamente, cuando la presentamos, fue admitida. ¿Y qué creen que sucedió? A los pocos meses, el gobierno del Distrito Federal o la Asamblea modificó precisamente el artículo y comentó que ya los brazaletes eran gratuitos. Es decir, sobreseyeron la acción de inconstitucionalidad. Y ejemplos como esto es otro, y paso al segundo punto. En el estado de Chiapas, hace 2 años, el gobernador del estado, por medio de un decreto, desapareció la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos? Porque cuando nos comentaron a nosotros en la Comisión Nacional lo anterior, verificamos el documento y nos dimos cuenta efectivamente de lo anterior. Mandamos una persona a que adquiriera una de las gacetas, porque déjenme les comento algo, uno puede consultar a través del internet cuáles son las gacetas o las iniciativas que están en los congresos de los estados, nada más que hay un pequeño detalle. Si yo consulto hoy la Gaceta del Estado, díganme uno, seguramente va a estar la Gaceta del mes de diciembre. ¿Y qué pasa con los 30 días? Pues ya no puedo ejercer mi acción de inconstitucionalidad. Mandamos una persona a comprar la Gaceta, las Gacetas estaban retenidas por parte del gobierno del estado, afortunadamente se pudo conseguir una, presentamos la acción de inconstitucional el último día, faltando 10 minutos para que nuestra honorable Suprema Corte cerrara la oficialía de partes. Curiosamente, la acción de inconstitucional recae en un ministro de aquel estado, y ¿qué creen que pasa al mes siguiente? Afortunadamente, el gobierno del estado publica en la Gaceta diciendo que no se suprimía, perdón, que se cambiaba de nombre. ¿Qué hubiera pasado? Yo les pregunto, en un estado como Chiapas, si aquí en el Distrito Federal o en estados de la República vemos lo que sucede, ¿se imaginan lo que sucede en un estado como Chiapas, las violaciones a los derechos humanos? Y nada más les toca una materia, la materia indígena. Nada más la materia indígena en Chiapas. ¿Será importante? Muy importante. Entonces, ese tipo de acciones es lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emprende, pero es un trabajo muy complicado. Déjenme les comento, cuando yo tuve el gusto de ser el abogado general de la comisión, sí, yo tenía un grupo de abogados que me ayudaban a revisar todas las leyes y todas las iniciativas de los congresos, desde Baja California hasta Quintana Roo, diario. Claro, hay periodos legislativos y hay periodos ordinarios o extraordinarios,
Pero ¿se imaginan ese trabajo arduo? Es una tarea muy complicada. Porque ¿qué pasa si no nos enteramos o no nos damos cuenta o no tenemos la información? No podemos proceder a la acción de inconstitucionalidad. Y dice uno, ¿qué tiene que ver todo esto? Son violaciones a derechos humanos. Son violaciones a la población y a la sociedad. Y eso es algo que sigue existiendo en nuestro país. Hace un par de meses acudimos a un foro sobre la discriminación en religiones en el Distrito Federal, hablando en específico sobre la comunidad judía en México. Cuando el presidente de la comunidad judía mencionó que la semana pasada habían tenido un conflicto con alguna autoridad y que la autoridad les había comentado que ellos no eran mexicanos y que por el hecho de ser judíos no los iban a solucionar un problema, verdaderamente, al día de hoy, hasta en las escuelas, suceden este tipo de acciones. Y la comisión lleva materias, por mencionar, homicidios, secuestros, negligencia médica, violaciones de autoridades, tales como la Secretaría de Marina y el Ejército, readaptación social, programas para evitar la tortura en México, que la gran mayoría de los casos que hemos tenido es impresionante el nivel de tortura que se tiene en muchos de los casos para obtener información, muchas veces no cierta, de personas para que declaren de cierta manera. La materia indígena, la materia de libertad anticipada de los indígenas. Hay una gran cantidad de indígenas privados de su libertad precisamente por injusticias que se les cometieron y ni siquiera hablan el español. Trata de personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado los últimos días sobre la trata de personas? Y si yo les comento los niveles de trata de personas en las playas de nuestro país, no lo pueden creer. Migrantes, han escuchado hablar del tren que viene, la Bestia. ¿Se acuerdan del caso de los 72 migrantes desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas? Esos casos los tiene la comisión. Y es muy lamentable cuando uno los investiga que precisamente las autoridades federales son las que están involucradas con este tipo de actos. Periodistas, comentaba la vez pasada un periodista, tuve yo el gusto de ser el director del programa de periodistas en la comisión. Al día de hoy, del año 2000 a la fecha, tenemos 84 periodistas fallecidos. Ejercer el periodismo en México es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Y la competencia laboral de la nueva visitaduría, que ya también vemos asuntos de los conocidos DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emite un dictamen para que abran un puerto en X lugar, y resulta que para abrir ese puerto tienen que destruir una serie de corales en un estado de la República. Dice uno, bueno, son materias muy técnicas y muy complejas. Sí, pero son puntos que también la Comisión Nacional ve y toma en cuenta. Segundo punto.
Tendencia internacional de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948, hace muchos años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se contemplaba ya el respeto a los mismos. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que nuestro país plasmara en su Constitución precisamente el respeto a los mismos? Al día de hoy, ustedes pueden consultar en la página de internet, a quien les interese, hay un compendio de instrumentos internacionales en derechos humanos que se mete uno en la página donde dice librería digital, ahí lo puede uno obtener. Es una obra de 3 tomos del doctor Raúl Plasencia, en donde les estoy hablando que hay más de 108 convenios, pactos o tratados obligatorios para el Estado mexicano. Yo pregunto, ¿ustedes creen que un magistrado en materia laboral, y lo digo de manera respetuosa, además de lo de su trabajo, conoce cuáles son los pactos que tiene que tomar en cuenta para su resolución? Es muy complicado. Por eso hacía yo referencia a la educación en derechos humanos. Muy complicado. Y les voy a dar una anécdota y pasamos al tercer punto. Hace unos meses acudo a ver un caso con un magistrado federal en la sala penal. Y hablo con él y le comento: señor magistrado, fíjese que nosotros no podemos intervenir en este caso porque la Comisión Nacional es un organismo público autónomo. Y me dice: discúlpeme, abogado, para mí la Comisión Nacional es un organismo descentralizado. Le digo: señor magistrado, yo quisiera permitirme, si usted, yo le quiero obsequiar la Constitución que editamos nosotros, para que en el artículo 102 apartado B vea que somos un organismo público autónomo y que ninguna autoridad nos puede dar instrucciones. La respuesta de él, que hasta el día de hoy no la he podido yo superar, es: abogado, para mí la única ley que vale es el Código de Procedimientos Penales Federales. Hágale como quiera. En ese momento me acordé de la película La Ley de Herodes. Entonces, pregunto, ¿se imaginan un caso de alguna persona, conocido o no, familiar o no, en manos de un magistrado federal así? Pues sí, está muy, muy grave. Y en ese momento se ofendió tanto que acto seguido habló a seguridad para que amablemente me acompañaran a la puerta del juzgado. Cuando el magistrado no sabe que los funcionarios de la Comisión Nacional son personas que no pueden ser detenidas por su trabajo siempre y cuando se investiguen violaciones de derechos humanos. Tercer punto: defensa de los derechos humanos. Los ejemplos que les he dado, defensa de los derechos humanos. Cada día, como comentaba, tenemos más trabajo. Defensa de los derechos humanos. Las autoridades encargadas de impartir justicia, llámense secretarías de Estado, federal, defensa de los derechos humanos. ¿Se imaginan esto en una población, en un estado de la República? Defensa de los derechos humanos. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, en comunidades indígenas, lo que sucede en contra de la población civil?
solamente con la educación es la única forma de proceder a la defensa de los derechos humanos. Cuarto punto y último. En la Comisión Nacional tenemos, les voy a dejar a quien les interese, si me ayuda licenciada Mayra, por favor, esta cartilla que es Derechos y Deberes de las Personas. Es una cartilla en donde nosotros la elaboramos, sobre todo para distribuirla a toda la población, para que las personas conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Hemos repartido millones de mismas en todo el país para que las personas conozcan sobre todo la difusión y la educación en materia de derechos humanos, a las cuales cada persona, por el hecho de existir, tiene derecho y tiene obligaciones. La cultura de la legalidad para la Comisión es importantísima. Me explico. Mientras nosotros no tengamos autoridades que respeten lo que la ley señala, se van a seguir violando derechos humanos. Hemos puesto algunos ejemplos sobre autoridades federales, ejemplo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Se imaginan lo que sucede en comunidades rurales? Cuando hay autoridades que ni siquiera conocen, por desconocimiento y por una falta de educación de quién es responsable de impartirla. Todo esto que estamos platicando en esta mañana lluviosa, en este día. No necesitamos buenas leyes, sino buenas instituciones. Leyes tenemos muchas. Yo le puedo asegurar que los que estamos aquí presentes, me incluyo, de memoria, yo no me sé todas las leyes federales. Si alguien se las sabe, pues la verdad lo felicito. Porque todas las leyes, sabérselas de memoria, es preocupante. Más que sabérselas, hay que entenderlas. Y tener instituciones idóneas. ¿Qué me refiero con esto? Lo que estamos comentando. En la medida en que las instituciones tengan la debida preparación de lo que estamos comentando, en ese momento los derechos humanos serán y van a ser respetados. Servidores públicos instruidos en materia de derechos humanos. Había comentado hace un momento que nos dicen las autoridades: doctor, yo no sabía que esto era violatorio de la ley. Es que yo lo desconocía. Es que a mí nunca nadie me dijo que yo no podía hacer esto. Ejemplo, retenes en donde se ha privado de la vida a muchas personas, en donde la Secretaría de Marina y o la Secretaría de la Defensa Nacional, en esos momentos, y tenemos muchos casos, están todos en la página porque son públicos, de familias que han llegado a retenes y han sido privados de la vida junto con sus niños menores de edad. ¿Por qué? Porque los miembros del ejército nos han comentado que ellos les dieron la instrucción de que cualquier persona que vean sospechosa puedan proceder a privarla de la vida. Y cuando esto lo tenemos en un expediente, ya se imaginarán todo lo que estas personas han estado pasando, y sobre todo familias en donde es privado la mamá o el papá y los 2 o 3 hijos menores de edad que van todos en una camioneta. Ya están los ejemplos. Otro, ¿se acuerdan de los estudiantes del TEC de Monterrey? Cuando la Comisión Nacional hace las pruebas, se da cuenta
que tenían impactos de arma de fuego a menos de 1 metro de distancia. ¿Y qué fue lo que sucedió en la opinión pública? Otra cosa totalmente distinta a la que estamos comentando el día de hoy. Se necesita, yo sé que es muy fácil comentarlo, pero lo comento, nueva clase de servidores públicos, una nueva generación de servidores públicos. Por eso, este tipo de diplomados es muy importante que acudan. Los que somos servidores públicos y los que van a ser, necesitamos otra cultura de la legalidad, otra mentalidad, otra educación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, desde que estamos jóvenes, todo lo que sucede en un país como México de arbitrariedades y de violaciones? ¿Cómo se va a obtener esto? Con la educación, nada más, con la educación de servidores públicos. La mayoría de los servidores públicos vulneran la ley por desconocimiento. Por eso la importancia de la materia a la que hemos hecho referencia hace un momento, que se imparta desde primaria, para que el día de mañana nuestros hijos, que van a ser los funcionarios del día de mañana, porque los cargos son prestados, estén preparados, sobre todo para tener un mejor país. Yo les pregunto, ¿a quién no le gustaría tener un mejor país? Y lo podemos hacer. Tenemos todo para hacerlo. Precisamente ahí radica la fortaleza de la educación en derechos humanos. Hay que educarlos a los jóvenes, formarlos, adiestrarlos. Instituciones como esta, como la universidad que honrosamente yo también estudié, formarnos, educarnos, adiestrarnos, ser mejores abogados, ser mejores jueces, magistrados y ministros. De esta honorable escuela han sido egresados abogados muy prestigiados de México. Por eso es importantísimo seguir con esa ética, con ese conocimiento, sobre todo para que tengamos el día de mañana un mejor país y este tipo de situaciones que hemos comentado no se vean restringidas, sobre todo en vulnerar los derechos humanos. ¿Qué dice la Constitución? No lo dice la Comisión ni yo, lo dice la Constitución. Y ahí radica la importancia. Precisamente el respeto a las instituciones del Estado. Imagínense que el día de mañana tengamos instituciones fuertes como las tenemos, pero con servidores públicos apegados a la protección, todo lo que hemos comentado, el respeto, la promoción de los derechos humanos. Claro que se puede hacer, y desde la Comisión Nacional lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Y obviamente, cada día que pasa, nos damos cuenta que nos falta mucho por hacer. No hay día en México que no tengamos una noticia en algún diario sobre la vulneración, la violación o el agravio a los derechos humanos de cualquier persona, en un procedimiento, en un juicio, etc. Precisamente ahí radica la fuerza de todo esto. Y ahí es donde nosotros, desde nuestro lugar que nos corresponde, hagamos nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor empeño, porque el día de mañana deseamos tener un mejor país para las nuevas generaciones que vienen. Por último, quiero comentar que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el respeto a los mismos es un compromiso de todos. Por su atención, muchísimas gracias, muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Sepúlveda por su brillante conferencia y procedemos a entregarle un reconocimiento a nombre de la escuela en agradecimiento. Muchas gracias. A continuación cedo el uso de la palabra al coordinador de este curso, el doctor Raúl Pérez Johnston, para que dé unas palabras y haga la declaratoria de inauguración. Mientras lo acompaño al doctor Sepúlveda porque desafortunadamente se tiene que ir corriendo, tiene otro evento. Bueno, pues seré muy breve en atención al tiempo de todos ustedes. Simplemente agradecerles su presencia, comentarles que la Escuela Libre de Derecho está haciendo un gran esfuerzo por organizar este diplomado. Esperemos que esté a la altura de las expectativas de todos ustedes. Aparte de la conferencia magistral del día de hoy, se están preparando también otras 3, ahí les iremos confirmando las fechas con los ministros de la Suprema Corte egresados de la escuela. Y bueno, ya tienen ustedes también el calendario de los módulos que irán desarrollándose a lo largo de los próximos meses. Así que bueno, a la espera de que este jugoso diplomado, rico en temas y en perspectivas y retos que representan las reformas constitucionales y legales que ha habido recientemente en nuestro país, bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta Escuela Libre de Derecho y declaramos formalmente inaugurado el diplomado para proseguir en los próximos días con las actividades académicas correspondientes al mismo. Muchas gracias.